Muy buenas noches a todos ustedes, a los que nos visitan por primera vez, a los hermanos que se comunican con nosotros a través del internet, que gente que están viendo la clase en directo en lugares, partes del mundo, y hay gente que ven durante la semana las clases, están entrando, yo estaba mirando, están entrando de 500 a 700 personas todos los días al website, a ver los temas o las clases, así que se está evangelizando, ya vamos por 1.300.000 y pico de visitas al website, así que yo siempre oro por esa persona, hay que orar para esa persona para que lo que reciban lo procesen. A veces que entro y veo que hay 15, 16, yo siempre oro por las personas que están en ese momento estudiando, o están estudiando algo, para que no solo lo estudien, sino que el Señor se los grabe en el Espíritu. Seguimos con el primer libro de los Reyes, capítulo 8, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estábamos hablando de la consagración del templo de Salomón. Hemos hablado ampliamente del templo, hemos hablado ampliamente de la consagración, pero para terminar con este capítulo, que nos ha llevado más a hablar del templo, que yo creo que a construirlo, pero yo quería ir, para terminar este capítulo ya del templo, ir a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 22. ¿Por qué? Porque el libro de las Crónicas, lo que hace el libro de Crónicas es una recapitulación del libro de los Reyes. Por eso yo muchas veces cuando doy la clase de Biblia no doy el libro de Crónicas, porque es volver a recapitular lo que vimos ya en Reyes, pero el libro de Crónicas muchas veces es bueno porque el libro de Crónicas, como es una crónica, pues lo que hace es abundar en detalles que el libro de los Reyes pasa por alto, como la consagración del templo, que el libro de los Reyes es muy escueto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 1 en adelante, abunda más y dice así: cuando Salomón acabó de orar, bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Dios llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria de Dios sobre el templo, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios ante el Señor. El rey Salomón ofreció un sacrificio de 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. De este modo el rey y todos los israelitas dedicaron el templo a Yahvé. Los sacerdotes atendían a su ministerio mientras los levitas glorificaban al Señor con los instrumentos que el rey David fabricó para acompañar los cánticos del Señor, porque es eterna su misericordia, ejecutando los cánticos compuestos por David. Los sacerdotes estaban delante de ellos tocando las trompetas y todo Israel se mantenía en pie. Salomón consagró el interior del patio que está delante del templo del Señor, ofreciendo allí los holocaustos y los sacrificios de comunión, pues el altar de bronce que había hecho Salomón era demasiado reducido para contener el holocausto, la comunión. En aquella ocasión Salomón celebró la fiesta durante 7 días. Todo Israel estaba con él, una asamblea inmensa desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. El día octavo tuvo lugar la asamblea solemne, pues había hecho la dedicación del altar por 7 días, de manera que la fiesta duró 7 días. El día 23 del séptimo mes, Salomón envió al pueblo a sus tiendas gozosos y felices por todos los beneficios que el Señor había hecho a Salomón, ha hecho a David y al pueblo de Israel. El Señor añada bendición a su santa palabra. En este capítulo Dios nos informa del resultado de la oración de Salomón al dedicar el templo. Vemos la oración, vimos la semana pasada la oración que hizo Salomón. Aquí vemos la respuesta de Dios aceptando el templo que Salomón le hizo. Fíjense, ¿qué número se repite aquí? 7 días, el séptimo mes, 7. Recuérdense, la palabra 7 en hebreo tiene la misma raíz que la palabra pacto. Como ustedes ven, 7 siempre es una referencia al pacto. Por eso, ¿qué es lo que quiere decir? Que el templo es el templo de ¿qué? El templo del pacto de Dios, porque dentro del templo el lugar más santo era donde se guardaba el testimonio del pacto de Dios, que eran las tablas de la ley. Pero ahí aparece otro día aquí, que otro día aparece aparte del séptimo. No. Aparece otro día aquí.
No, en el versículo 9 dice, el octavo día tuvo lugar la asamblea solemne, pues había hecho la dedicación del altar por 7 días. O sea, la dedicación del templo se hizo por 7 días. Y el día octavo se hizo una gran asamblea. El día octavo es muy importante para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque todos los santos padres de la iglesia antigua dicen que Cristo resucitó el octavo día. ¿Qué día resucitó Jesús? Domingo. Ese día es el día sábado es el día séptimo para los judíos. Si el día sábado es el séptimo día para los judíos, el día siguiente es el octavo día. Por eso también van a ver en todas las fiestas de Israel, el octavo día es un día donde se hacía asamblea solemne, asamblea grande. El día octavo, en las días de Israel, el día después del séptimo, era día de gran regocijo en todas las fiestas de Israel. Así como para nosotros el día octavo, el día siguiente del sábado, que resucita Cristo, es un día de gran fiesta para nosotros. Sigue diciendo el versículo 11. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, el palacio real y todo cuanto fue su deseo hacer, tanto en el templo como en su propia casa, se apareció el Señor de los ejércitos por la noche y le dijo, he oído tu oración y me he elegido este lugar como templo de sacrificio. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando la langosta a devorar la tierra o envío la peste entre mi pueblo y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, yo los oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado este templo para que en él permanezca mi nombre por siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y en cuanto a ti, si marchas ante mí como lo hizo David tu padre, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis mandatos y mis decretos, afianzaré el trono de tu realeza para siempre, como prometí a David tu padre. No te habrá de faltar alguno de los tuyos que dominen Israel. Oigan ahora, pero si ustedes se apartan, abandonando los decretos y los mandatos que les he dado, y van a servir otros dioses postrándose ante ellos, los arrancaré de mi tierra que les he dado. Retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre y lo convertiré en ejemplo y escarnio entre todos los pueblos. Y si este templo, que debía ser tan sublime, vendrá a ser el espanto de todos los que pasen cerca de él y dirán, ¿por qué ha actuado el Señor de este modo con esta tierra y con este templo? Y responderán, porque abandonaron al Señor, al Dios de tus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y abrazaron otros dioses y se postraron ante ellos y les rindieron culto, y por eso he hecho venir sobre ellos este mal. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí está exactamente, ¿se recuerdan cuando el Señor antes de entrar a Israel reunió 6 tribus en el monte Garizim y 6 tribus en el Garizim y 6 tribus en el otro monte? Ustedes se recuerdan, y una de las tribus cantaba, vas a ser si guardas la ley de Dios, tu tierra va a ser bendecida. El que se acuerda que decía el otro monte, si te apartas de la ley de Dios, tu tierra va a ser maldita. La tribu de aquí voy a decir, si guardas la ley de Dios, tu ganado va a parir 4 veces al año. Que él contestaba a la otra tribu, si te apartas del poder de Dios, tu ganado se va a morir. Y así eran las bendiciones y las maldiciones. Pero hace tiempo cuando hablamos de la maldición de Dios, dijimos que la maldición de Dios no es como la maldición de nosotros. Y la maldición de nosotros es desearte mal. Te parte un rayo, que te pase una guagua una guagua, una ómnibus, como gente oyendo de Perú, no vayan a pensar que estoy diciendo otro disparate. La maldición de nosotros es un deseo de mal. Cuando la Biblia habla eso lo dijimos en unos piles meses, pero bueno, volverlo a recordar siempre, a todo momento. Cuando la Biblia habla de la maldición de Dios, quiere decir lo que cae sobre la persona que se aparta de Dios. O sea, cuando la Biblia habla de maldición, es lo que cae sobre la persona que se aparta de Dios. Y aquí el Señor lo dice bien claro. Si tú guardas todo lo que te he dado, mis decretos, afianzaré tu trono, no te hará de faltar uno que domine la tierra de Israel, pero si ustedes se apartan, o sea, va a suceder esto y esto. Y ahora la pregunta, ¿Dios se aparta? Dios no se aparta. ¿Quién se aparta? Nosotros.
O sea que lo que la Biblia dice maldición de Dios es que nosotros nos vamos debajo del amparo de Dios. ¿Se recuerda aquella vez que yo usé la sombrilla? Muchos de ustedes, ¿cuántos estaban aquí con la casa de la sombrilla? Bueno, hay unos cuantos, otros no pregunté a nadie. Yo creo que nadie trajo sombrilla hoy, ¿verdad? Nadie trajo una, es que no está lloviendo. Miren, nadie, en esas bolsas insondables de las mujeres no hay ninguna sombrilla. Miren, pues yo sabía, en las bolsas de las mujeres hay de todo. Y hasta martillo, dice Carmen, que hay. Y nosotros nos reímos, pero cuando los hombres necesitamos algo, ¿a dónde vamos? A la bolsa de las mujeres. Así que yo aquella vez yo le explicaba, y el otro día en una clase que di en Long Island, yo le expliqué, a ver si la rompo. Está un poquito chiquita esta sombrilla, pero bueno. Yo le explicaba a aquella gente, aquella vez a ver, Miguelina, ven acá, tú que tienes experiencia con sombrilla. Yo le explicaba, como hay tan poca gente que agarra ahí. Imagínate que está lloviendo cantidad, Miguelina tiene la sombrilla. Imagínate una sombrilla más grande. Y yo me meto aquí. ¿Qué me pasa? ¿Estás protegido? Estoy protegido, ¿no? ¿Me estoy mojando? No. No. Ahora de buena primera yo me voy de abajo de la sombrilla porque a mí me da la gana. ¿Qué me pasa? Empiezo a mojar, ¿no? Pero entonces ahora yo le digo a Miguelina, tú eres una sinvergüenza, porque por culpa tuya me estoy mojando. ¿Eso tiene sentido? No. ¿Por qué yo me estoy mojando? Bueno, hermano, eso es lo que yo les quiero explicar. La protección de Dios es la sombrilla. La protección de Dios es la sombrilla. Dios es el que tiene la sombrilla y la protección. Cuando tú estás abajo de la sombrilla de Dios, el Señor te cubre. Ahora, si tú te vas de abajo de la protección de Dios, ¿qué le pasa cuando yo me fui de abajo de la sombrilla? Vemos, el que se va de abajo de la protección de Dios ya no tiene cobertura, todo le cae arriba a esa persona. Pero entonces cuando nos pasa lo que nos pasa, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿Por qué tú me haces eso? Como yo le dije a Miguelina, por culpa tuya me estoy mojando. ¿Yo me estaba mojando por culpa de Miguelina? No. Por mi culpa. Mi hermano, cuando te pasa algo, no es culpa de Dios, eres tú. Revisa tu vida, que algo mal anda en tu vida. De Dios no puede venir ningún mal, gracias, porque Dios no tiene mal. Y como Dios no tiene mal, Dios no puede dar mal. Eso es la maldición de Dios. La maldición de Dios es que nosotros nos vamos de abajo de la sombrilla de Dios. Y entonces lo que Dios nos cubría, ya no nos cubre. La sombrilla de Dios sigue ahí. ¿Quiénes se fueron? Nosotros. Y eso es lo que, esto es lo que ha sucedido en este país. Mientras este país estuvo debajo de la protección de Dios, por años y años aquí no hubo problema. Desde que este país ha ido abajo de la protección de Dios, cada día nos cae una desgracia más encima. Y la que falta. ¿Es castigo de Dios? No, es que este país se fue de abajo. Y así pasa en tu familia, así pasa en tu casa, así pasa en tu vida. Como decía Santa Teresa, Dios no se muda. Los que nos mudamos somos nosotros. Y eso es lo que le está diciendo. Ya se lo dijo cuando Israel entró a la tierra, el Señor se lo dijo. Si eres fiel a lo que yo te mando, porque el Señor no nos va a mandar nunca nada que sea malo para nosotros. ¿Se recuerdan lo que yo le dije la semana pasada de los mandamientos? Que los mandamientos no son prohibiciones, es la forma en que Dios nos protege. ¿Se acuerdan que yo les di la caricatura que yo vi en el internet? Que había un precipicio con una cerca y la cerca decía los 10 mandamientos. Y había un muchacho que venía un muchacho corriendo, le decía, muchacho, para. Y el muchacho le decía, a mí nadie me para, y iba a brincar la cerca. ¿Qué le pasó? Se cayó al precipicio. ¿La cerca para qué estaba? Para castigar al muchacho. Para avisarle que si cruzaba, se caía en el precipicio. Y así nos pasa con los mandamientos. Cuando cruzamos los mandamientos nos caemos en el precipicio. Y después le echamos la culpa a Dios para complicar la cosa. Eso fue lo que el mismo Salomón, el Señor se lo advirtió, por eso que vamos a ver en la vida de Salomón, que cuando Salomón falla, Salomón estaba advertido. Ellos estaban muy confiados en el templo, Dios bendijo el templo, pero ¿qué le dijo el Señor del templo? Si ustedes faltan a mi voluntad, este templo que es de bendición va a ser lugar de espanto. Estaban avisados, hermano, como el Señor nos avisa a nosotros. El Señor nos avisa y nos avisa y nos avisa. ¿Para qué? ¿Para qué cambiemos? Esa es la misericordia de Dios, porque si Dios no fuera a castigar, hace tiempo que todos hubiéramos desaparecido. El Señor nos da tiempo, esa es la misericordia. Ahora, tú sabes, la misericordia de Dios es larga, pero no es para siempre. Llega un momento que la misericordia de Dios se acaba y llega el tiempo del juicio. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor, que es el sinvergüenza más grande que ha habido de la historia? Él alababa a Dios y a los 5 minutos hacía un altar de otro Dios y el Señor se lo pasaba y se lo pasaba y se lo pasaba, hasta que el Señor le dijo,
a Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Dice que Nabucodonosor cayó en estado de animalidad por 7 años. Pero el Señor se lo dijo, se te acabó. Terrible que oigamos la palabra que el Señor nos diga a nosotros, se te acabó el tiempo. Te he dado tiempo, te he dado tiempo, te he dado tiempo, te he dado tiempo. Es el tiempo de la misericordia. Tú no lo usas, va a llegar un día que vas a oír las palabras, se te acabó. Hermano, y como eso, desafortunadamente, tengo millones de casos que todos los días veo. Y después vienen a mí echándole la culpa a Dios. Pues ya vimos que ya Salomón, en todo, no hay nada, como decíamos desde que empezamos a estudiar la Biblia, no hay nada nuevo. Desde la época de Adán y Eva, el hombre es exactamente el mismo. En estos versículos primeros que vimos, hemos visto cómo la manifestación de la presencia de Dios vino sobre ellos. Ellos oraron, hicieron sacrificio, y ¿cómo respondió Dios? Con fuego y con la gloria de Dios que llenó la casa. La gloria de Dios es la columna de fuego que bajaba del cielo, que caía sobre el arca que iba delante de Israel por el desierto. Esto sí que llama, ¿se acuerdan cómo se llama en hebreo? La Shekinah, la gloria de Dios. La gloria de Dios, desde cuando se destruyó el templo de Salomón, la gloria de Dios no volvió a bajar más nunca al templo. ¿Por qué no volvió a bajar más la gloria de Dios al templo? Porque el arca había desaparecido. Ya no el arca, el pacto de Israel prácticamente se había acabado. Y ya la gloria de Dios, después que se destruye el templo de Salomón por los babilonios, la gloria no vuelve. ¿Cuándo vuelve a bajar la gloria de Dios? Desde que se destruye el templo. Di la anunciación cuando bajó sobre María, que dice la gloria de Dios bajó sobre María. La Shekinah no volvió a bajar en Israel desde que se derrumbó el templo de Salomón hasta la anunciación que bajó sobre María, bajó la gloria de Dios. El Dios les advierte que no terminaba todo. Muchos pensaron que cuando se acabó el templo ya se había terminado la obra, y el Señor les advierte, no, cuando se acabó el templo no se acabó la obra, ahora es cuando comienza la vida de ustedes de adoración, la vida de ustedes de culto, la vida de ustedes de obediencia, y el Señor les dice, acuérdate que yo fui quien te saqué de Egipto. Yo fui el que abrí el mar delante de ti para que cruzaras huyendo de los egipcios. Yo te di comida por el desierto por 40 años, yo te di agua por el desierto, y ahora te di la tierra, te di un reino. ¿Qué es lo que yo pido de ti? Que si yo te he bendecido de esa forma, que tú sigas siendo fiel. Pero desafortunadamente los hombres no somos fieles. ¿Se acuerdan lo que le dice el Señor de Deuteronomio a Israel? Cuando vayas a la tierra que te voy a dar, no imites las malas costumbres de los que viven ahí, porque por culpa de sus malas costumbres, ellos están perdiendo la tierra de herencia. Y llegó Israel, ¿y qué fue lo que hizo? Imitar exactamente las malas costumbres de los cananeos. Dios les advierte que lo más importante de la vida del pueblo, la devoción, la piedad, la lealtad a Dios, comenzaba a partir de ese momento. Y con nosotros pasa exactamente igual. Podemos tener una iglesia muy, muy bonita, pero lo más importante no es el edificio, sino la condición del pueblo de Dios que se reúne en el edificio. Después vemos cómo cuando Salomón termina de orar, cómo desciende el humo con fuego que llena toda la casa de Dios. Pero fíjate que cuando Salomón acabó ¿de qué? De orar. Porque las cosas suceden o empiezan cuando uno termina de orar. Nosotros muchas veces somos muy desesperados, queremos las cosas enseguida, pero tenemos que tener paciencia. El Señor tiene un momento, primero tenemos que hacer ¿qué cosa? Oración. Y cuando se termina nuestra oración, entonces cuando Dios actúa como hizo. Pero Salomón oró el tiempo que tenía que orar. Lo que pasa es que hoy en día queremos fórmulas mágicas, queremos hacer un rosario o 2 oraciones y pensar que ya todo va a suceder. Y así tenemos tiempo para pecar, tenemos que tener tiempo para Dios. Para mí es maravilla porque nos metemos 50 años borrachos y después coges cirrosis hepática. Entonces tú haces un rosario y quieres que Dios te sane ahora. Hermano, si por 70 años fuiste borracho, espera 70 años que el Señor te sane. Pero somos así, nos metemos en problemas por años. Entonces después cuando tenemos el agua aquí, queremos que Dios venga y me resuelva el problema. Ya, no, hermano, tienes que tener paciencia. Dios tuvo paciencia contigo, ahora tú tienes que tener paciencia con Él. Porque la cosa no es a tu tiempo. A la larga el que tiene el poder, el que tiene la victoria, el que tiene el milagro es Él.
Alguien dijo una vez, no entiendo mucho de teología de la oración, pero sí entiendo una cosa, cuando oro suceden cosas y cuando no oro no sucede nada. Así que yo creo que eso es una persona que era muy simple, pero verdaderamente esto es muy sabio. Esta persona me dijo, yo no sé nada de teología, pero solo sé una cosa, que si yo oro, las cosas suceden, y si no oro, las cosas no pasan. Vemos lo que sucede aquí en el templo. Primero, desciende fuego sobre el templo. El fuego en la Biblia es uno de los símbolos más fuertes de la presencia de Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios a Moisés? Fuego, la zarza ardiendo. ¿Qué pasó en el Sinaí cuando el Señor bajó? Fuego. El fuego también es instrumento de purificación en la antigüedad, instrumento de iluminación. El fuego que descendió manifiesta el poder de lo alto. El fuego también calienta con energía. El fuego quema las cosas malas. El fuego también en Israel consumía el sacrificio diciendo Dios aprueba, acepta este sacrificio. Como en la oración, de alguna forma la oración es como este fuego que nos purifica el alma y que invita a Dios a actuar. ¿Qué fue lo segundo? Se consumió las víctimas, el holocausto. Hablamos ampliamente ya de los holocaustos y de las víctimas en Israel, el sacrificio ofrecido a Dios. Se recuerdan que el objetivo del sacrificio era que algo se transformara. Por eso cuando el fuego bajó, fíjate que el fuego no lo prendieron los sacerdotes, el fuego bajó de lo alto. Quiere decir que Dios aceptó los sacrificios que había presentado. Y fíjate qué cantidad de sacrificios presentó Salomón, 120,000. Eso son ovejas y 20,000. Sin embargo, todos esos sacrificios no pudo quitar los pecados de Israel. Y Cristo con un solo sacrificio nos quitó todos los pecados para toda la eternidad. Por eso es el gran poder de Cristo. Pero aquí el fuego consumió. Había sacrificios en el altar antes de orar. Dios acepta la oración de Salomón y acepta el sacrificio y Dios transforma la ofrenda a través del fuego. Dios acepta lo que Jerusalén, lo que Israel, lo que el Señor le había ofrecido. Por eso, antes que Dios aceptara por medio del fuego la ofrenda, ¿qué fue lo que hubo? Una preparación. Hubo una preparación. ¿Hubo qué cosa? Oración, sacrificio, ofrenda, una preparación. Y después que vino Dios aceptando. Por eso, hermanos, nosotros cuando venimos a la Eucaristía o cuando vamos a hacer algo también tenemos que preparar. Si tú no te preparas para la Eucaristía, vas perdiendo el tiempo. Si tú llegas a la Eucaristía y vienes manejando con el tráfico de Miami y no encuentras parqueo, te tropezas con una vieja que maneja mal y no está metiendo el carro bien en el lugar, o alguien que coge y te pega un insultar en la iglesia, porque los parqueos de las iglesias son lugares muy peligrosos. Si tú vienes corriendo y cuando llegas a la misa ya empezó, hermano, ¿qué tú te beneficias de eso? Absolutamente de nada. Por eso se le digo a los hermanos, si tú quieres disfrutar de la Eucaristía el domingo, tienes que prepararte. Llega temprano con tiempo, prepárate, ora, presenta tu ofrenda, lo que tú presentas ese día al Señor. Y cuando va a comenzar la Eucaristía, tú puedes disfrutar la Eucaristía. Cualquier cosa grande que vamos a hacer en la vida, tú sabes todo lo que lleva, una preparación. ¿Cuántas cosas importantes tenemos en nuestra vida y las hacemos sin ninguna? Yo estaba grabando programas de Radio Católica Mundial y de Radio Paz que sale el domingo, que estamos hablando de los sacramentos. Ya estamos en el séptimo sacramento, que es el bautismo, el matrimonio. Ustedes pueden ver esos programas en la sección que dice Radio Católica Mundial en Apologética Siloé. Y yo hablaba con Jorge y le decía, sí, bendito sea Dios que el Señor a mí nunca me va a elegir papa. Porque si el Señor me hubiera elegido papa a mí, el Papa Francisco se hubiera quedado chiquito. Porque una de las cosas que yo hubiera puesto fue, antes del matrimonio, una semana de retiro espiritual trancado en un lugar. Y si tú no tienes una semana de preparación espiritual para matrimonio en un retiro aparte, no te caso. Porque los matrimonios se preparan meses y años para toda la porquería que nadie se va a fijar, que lo que van a hacer es criticar. Se meten años con los vestidos, se meten años con la comida, con las flores, con la música, algo que va a durar 3 horas. Y el espíritu no se prepara. Por eso que los matrimonios son un desastre.
¿Cómo tú vas a ir a matrimonio sin prepararte? Te preparas en la porquería y siempre gente sale criticando de la basura que hiciste. Sin embargo, si la pareja de novios va a matrimonio en pecado, que va a salir de ahí una ofensa a Dios, vas a comenzar el matrimonio ofendiendo a Dios. ¿Cuántas cosas importantes en la vida que hacemos? Lo hacemos sin ninguna preparación. Yo digo, si a los sacerdotes le piden una semana de retiro antes de ordenarse, el matrimonio es exactamente igual que el sacerdocio. Debía llevar una semana de... Los matrimonios judíos, el novio y la novia ayunan 4 o 5 días antes del matrimonio. Ayunan antes de ir al matrimonio. Y hay muy poco índice de divorcio entre los judíos. ¿Por qué tenemos tanto índice de divorcio en la iglesia católica? Porque no nos preparamos. Los novios van sin confesarse en pecado. Los novios varones muchas veces van borrachos. Van mirando más al fotógrafo que al sacerdote. No saben lo que están... Y tú quieres que Dios bendiga tu casa. Mi hermano, lo que empieza mal, termina peor. Y eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. Y yo estoy diciendo del matrimonio, pero cuántas cosas en nuestra vida que son importantes tenemos que prepararnos. Un retiro, una decisión importante. Para que Dios lo acepte tiene que haber una preparación de oración. Lo que pasa es que estamos viviendo como los paganos. Nosotros en la iglesia llevamos vida, el Papa lo dijo el otro día, que a la misa vienen católicos ateos. Y el Papa decía que son católicos ateos, gente que viene a misa pero no le importa, no voy a decir qué cosa, no le importa cualquier cosa a Dios. Vienen a misa un ratico, echan $1, se van y todo el resto de la semana viven como si fueran paganos totales. Esos son católicos ateos que vienen a misa. ¿Cómo tú quieres que Dios te bendiga? Hay gente que sale de misa maldecido en vez de bendición. Preparación. El Señor consumió la víctima después que hubo y la aceptó después que hubo una preparación. La gloria de Dios llenó la casa, llenó el templo. ¿Sabe qué cosa es la gloria de Dios? La gloria de Dios no es la gloria del mundo ni la gloria del hombre. La gloria de Dios es una manifestación de la excelencia de Dios. Muchas veces hoy en día la gloria del hombre casi siempre es exhibir la porquería que tú eres. ¿Qué es lo que exhiben por televisión? Toda esta gente, y que Dios que me perdone, que son esas mujeres, las Kardashian. ¿Qué cosas son si no son 3 parásitos? Son 3 parásitos. ¿Qué hacen? ¿Alguien me puede decir qué hacen? ¿Cantan? ¿Bailan? ¿Actúan? ¿Qué hacen? Mostrar su porquería al mundo. Y por eso son famosas. Y el otro día una de ellas se hizo un libro de fotos de ella. Y había unas colas inmensas para comprar. Entonces después tú me dices, si ustedes se ríen, pero a lo mejor ustedes tienen una Kardashian en su casa. Perdóname, yo no vengo aquí a ustedes a pasarles la mano, vengo a decirles la verdad. Y ustedes se ríen y no compramos la Biblia, hacemos liria para comprar un libro de esas parásitas. ¿Tú sabes qué? Que cuando tú cojas cáncer, las Kardashian no te van a sanar. ¿Tú sabes quién te va a sanar cuando tú tengas cáncer? Cristo. Pero entonces Cristo te va a sanar al tiempo de Él, no al tiempo tuyo. Porque tu tiempo lo botaste sin preparación en basura. Después yo te puedo dejar al final, porque si no pierdo el hilo. La gloria de Dios no es la gloria que hoy se exhibe en el mundo. Fíjate todos los que exhiben los artistas de Hollywood, lo que exhiben es lo peor de la raza humana. Y mientras peores son, más venden. Esta señora, Cristina Saralegui, lo dijo una vez le preguntaron que por qué ella tenía unos shows que tanta basura. Ella dijo, porque cuando hago shows serios, nadie los ve. Y como yo vendo, tengo que hacer basura para que la gente lo vea. Eso es lo que comemos basura. Y el que come basura, ¿tú sabes en qué termina? En basura. La gloria del Señor es la manifestación de la esencia de Dios, del esplendor de Dios. Fíjate cómo era la gloria de Dios, que los sacerdotes no podían entrar. Al entrar Dios con su gloria de esta manera, ¿tú sabes lo que pasa? No hay protagonismo humano. Cuando Dios entra, todo el protagonismo es de Dios. Cuando hay protagonismo humano, Dios no está. Y hoy en día en el mundo y en la misma iglesia hay muchísimo protagonismo humano. Y el protagonismo humano eclipsa. Fíjate que cuando la gloria de Dios llenó la casa, ningún hombre podía entrar. Y eso es cuando Dios llena el protagonismo humano. Toda la gloria es de Dios.
Hay cosas que debemos hacer porque eso es nuestra responsabilidad como seres humanos. Pero hay otras cosas que solamente Dios puede hacer. O sea que cada cual tenemos algo que hacer. Yo tengo mis cosas que hacer y Dios tiene sus cosas que hacer. Como yo siempre he dicho, Dios no cría vagos. Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte. Pero después que nosotros hacemos nuestra parte, Dios comienza a hacer la parte de Él. Mientras tú sigues haciendo tu parte, Dios no actúa. La gente me dice, bueno, ¿cómo yo sé dónde termina mi parte y comienza la de Dios? Eso da el don de discernimiento que hay que pedírselo al Espíritu Santo. El don de discernimiento te dice hasta cuándo tú tienes que orar y clamar y pedir y cuándo tú tienes que parar y dejar todo en manos de Dios para que Él termine lo que tú comenzaste. Pero fíjate que cuando entró Dios, ¿qué pasó con los hombres? No podían entrar. Cuando tú le dejas las cosas a Dios, no te metas más en las cosas de Dios, deja que sea Dios. Ahora decía la madre Blanca Ruiz cuando nos dio retiro, es muy difícil dejarle todas las cosas a Dios, porque siempre uno quiere tener control de algo. Y la madre Blanca Ruiz lo decía, tú tienes un problema con un hijo, con un marido, un problema en el trabajo, en la escuela, tú oras por la solución de ese problema y ora y haz todo lo que está de tu parte para que se solucione. Pero cuando tú ves que ya todo lo que tú haces no soluciona nada, te vas al sagrario, metes tu problema ahí, lo cierras espiritualmente y te vas y lo dejas ahí. Pero para dejarlo ahí, quiere decir que ¿qué? Que no te vas a meter más a tratar de solucionar ese problema, que se lo vas a dejar al Señor ahí. Eso es lo que cuesta trabajo, porque tú lo dejas, pero de vez en cuando abres la puerta a ver cómo va la cuestión. Y ahí Dios no actúa. El milagro es cuando tú lo dejas ahí y te vas en fe sabiendo que la cosa está hecha. Ahora, para hacer eso, ¿tú sabes lo que hay que tener? Mucha fe. Los sacerdotes no podían entrar. Dice que el pueblo vio el fuego, la gloria de Dios, y reaccionó. Mira tú qué buen efecto tuvo ver la presencia divina. Primero, pero para que el pueblo viera la gloria de Dios, primero el pueblo se postró en el pavimento. Lo dice la palabra, no fue nada cómodo, con sillas como nosotros, se postró en un pavimento de piedra. El servicio fue largo, muy largo, y nadie se quería ir. ¿Tú sabes por qué nadie se quería ir? Porque querían recibir la bendición de Dios. Sin embargo, hoy en día, fíjate, estoy poniendo los ejemplos, hoy en día venimos a la iglesia y queremos estar en la iglesia en menor tiempo posible. Estamos en la peluquería 2 o 3 horas, estamos en el gimnasio 2 o 3 horas, llegamos a misa a los 45 minutos, si no se ha terminado me voy. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? ¿Tú quieres que así Dios te bendiga? Si yo te voy a visitar y estoy mirando el reloj en todo momento y a la media hora me voy, ¿tú agradeces esa visita? Dios no agradece esa visita así. Claro, todo está donde está tu corazón. Si tu corazón está en la peluquería o en el gimnasio, pues vas a estar contento. Si tu corazón no está en Dios, tú no vas a soportar la iglesia. Ahora, como decíamos, señor Román, el que no soporta la iglesia, yo no sé qué va a hacer en el cielo. Y el señor Román lo decía algo muy cierto. Si tú no soportas la iglesia, hermano, tú no vas a ir al cielo. ¿Qué tú vas a hacer en el cielo? Si tú no soportas 1 hora en la iglesia, ¿qué tú vas a hacer en la eternidad en el cielo? Por eso cuando nosotros nos preparamos en la oración, en la adoración y todo, nos estamos preparando para la eternidad. Hermano, y créelo o no, la eternidad llega más rápido de lo que tú te imaginas. El tiempo se va, y si no se ve el tiempo así, te coge un accidente, como vemos muchachos jovencitos que salen de su casa hoy y están muertos a la media hora. ¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón no está preparado ni te gustan las cosas de Dios, ¿qué tú vas a hacer en la paz de Dios? Absolutamente nada. Y es bueno que meditemos en esto. Alguien dijo una vez que toda la tierra a pie de la cruz tiene el mismo nivel. Allí no hay ni más alto ni más bajo que los demás. Todos tenemos el mismo nivel. Lo mismo pasa delante del trono de Dios. En su presencia todos somos exactamente iguales. Pero fíjate que para que todos fueran bendecidos por Dios en este momento, ¿qué cantidad de sacrificios tuvieron que hacer? 20,000 bueyes
Y eso era en una alianza que era material. En esta alianza espiritual también nos dice, para que sea agradable a Dios, cuánto sacrificio uno tiene que hacer. Ya no de animales, sino de la vida de uno, de tiempo de uno para el que no tiene tiempo, de tiempo para el que está enfermo, de tiempo para el que tiene un problema. Y el Señor lo dijo, yo voy a medir el tiempo que ustedes me dan a mí por el tiempo que ustedes le dan a los otros. Lo que le hicieron a esto, a mí me lo están haciendo. Esta cantidad de sacrificio que hizo Salomón indica la generosidad de Salomón. No tenemos que ver con nuestro sacrificio, vuelvo a decir, no es sacrificio. El sacrificio es, ¿qué cosa que le dije que era la esencia del sacrificio? La transformación. El sacrificio que hacemos tiene que ser transformación de nosotros. Si tú vas a dar algo, tiene que ser algo que te transforme, algo que te duela, no algo que te lo des y te sientas exactamente igual que antes de darlo. Eso no es sacrificio. Sacrificio es algo que tú das y ¿qué cosa? Te duele, la mano te cuesta moverla. Eso es sacrificio. Eso es lo que Dios bendice. Si no, no hay transformación, te quedas exactamente igual. Y después que Dios aceptó la ofrenda y bendijo al pueblo de Israel, dice que hubo 7 días de fiesta. O sea, es la fiesta del pacto, es la gran fiesta de Dios, la fiesta del pacto de Dios. Y cuando todo esto se termina, y Israel se fue a su casa, todo se terminó, no, ahí comenzaba la vida de adoración de Israel. A partir de ahí eran nómadas, eran errantes. A partir de ese momento el arca está en el templo y el templo está fijo, ya comienza la vida cultural, la vida de responsabilidad, de adoración de Israel. Acuérdense que el papel principal, la función principal del pueblo de Israel en la antigua alianza fue ser un pueblo de adoradores. Y ahora en este mundo, ¿quién es el pueblo de adoradores? La iglesia, nosotros. Por eso si no adoramos, si la iglesia no adora, en el mundo no hay quien adore. Y si en el mundo no hay quien adore, mi hermano, el mundo de mal que está, va a ir en peor. Por eso la iglesia necesita adoradores. Por eso necesitamos tiempo para adorar. Ir a las capillas que están abiertas en todas las iglesias durante la semana con una vez a adorar y a reparar. Si nosotros, tienes que acordarte que si tú no adoras, nadie adora. Y el mundo, ¿tú sabes lo que le falta al mundo para cambiar? Más adoradores de Dios, adoración.